Todo cortometraje empieza con una historia. Antes de rodar, antes de repartir los papeles o incluso antes de encender la cámara, tenemos que saber qué es lo que queremos contar. En este vídeo vamos a aprender a contar historias y a escribir el guión de nuestro cortometraje. En el aula, el guión es una herramienta que permite al alumnado pensar, dialogar, expresar sus ideas y además aprenderán a trabajar de forma colaborativa. El trabajo de guión comienza siempre con la búsqueda de la temática. Para eso tendremos que trabajar con nuestro alumnado en clase. Es muy importante que sea el propio alumnado el que decida la temática, que ellos busquen, investiguen y decidan cuál es el tema del que queremos hablar. Y también será muy importante que intentemos vincularlo siempre con unos valores educativos que nos sirvan después para trasladar un mensaje. Antes de empezar con las ideas de nuestro proyecto, es importante aportar a los alumnos un poco de cultura audiovisual. Por eso es muy recomendable visionar cortometrajes antes de empezar con el nuestro. Proyectarles cortometrajes de otros centros, alguno que se haya hecho ya en el propio centro educativo o incluso cortometrajes profesionales, con el objetivo de que tengan ideas en la cabeza para después poder expresar la suya propia. Una vez que hemos visto varios ejemplos, el siguiente paso será empezar a construir nuestra propia historia. Para eso dividiremos a nuestra clase en grupos e irán trabajando pequeños textos, cuentos, redacciones, historias que tengan en común la temática que hemos elegido. Este proceso es muy importante porque unas ideas nos irán dando paso a otras. Leeremos y pondremos en común todos los textos y de ahí irá surgiendo nuestra idea final. Para el alumnado esto es muy importante porque no solamente contaremos la historia de uno de ellos, sino que será el producto de todas las historias el que contaremos al final y podrán sentir la historia como parte de un grupo y no de una sola persona. Ahora sí podemos empezar a construir nuestra propia historia, nuestro guión. Para eso será importante pensar también en los detalles. ¿Quiénes van a ser los protagonistas? ¿Qué características va a tener cada uno de ellos? ¿En qué lugares se va a desarrollar nuestra historia? Un guión es fundamental para grabar un buen cortometraje y todos los detalles tienen que estar pensados con antelación. En el aula vamos a trabajar el guión literario. Este es el texto que podremos tener en la mano mientras vayamos rodando nuestro cortometraje. Un guión literario está dividido en escenas o secuencias. Una secuencia es una unidad de tiempo y de espacio que siempre deberemos encabezar con la misma información en nuestro guión. Deberá aparecer el número de la secuencia, el lugar en el que vamos a grabar, si estamos en un interior o en un exterior y si nos encontramos por el día o por la noche. A continuación, describiremos brevemente la escena que vamos a narrar. Tendremos que explicar qué es lo que el espectador verá después en pantalla. Siempre que aparezca un personaje por primera vez, deberemos también describirlo, incluyendo su edad, su aspecto físico y alguna característica que creamos relevante para la historia. Como vemos, los guiones se escriben en formato teatro, es decir, aparecerá directamente el diálogo de los personajes. Siempre introduciremos los diálogos con el nombre del personaje que va a decirlo en negrita y centrado. Un guión siempre se escribe en presente. Y no hay que abusar de las florituras o de los adjetivos, es simplemente una historia que nos sea útil para el rodaje. Como dato curioso, para escribir los guiones suele utilizarse la letra Courier. Es la que se utilizaba en las antiguas máquinas de escribir en los primeros guiones. Es importante que el guión sea sencillo y realista. Tenemos que adaptarnos a los espacios que tenemos y a nuestros alumnos y alumnas. Por eso es importante que la historia se adecue a nuestras características. En el cine escolar es muchísimo mejor contar una historia sencilla que lanzarte a una gran superproducción que no vas a ser capaz de realizar. Para tener en cuenta, aproximadamente un folio de guión es 1 minuto de nuestro cortometraje y es más que recomendable no superar los 10 minutos para que nuestro corto no sea muy aburrido. También es importante saber que un guión no es un documento cerrado y que podremos ir cambiándolo, adaptándolo o mejorándolo si lo necesitamos a lo largo de todo el proceso. No tengáis miedo a invertir mucho tiempo en la creación del guión. Es fundamental para que el cortometraje salga bien. Más adelante, el guión literario se transformará en un guión técnico y en un storyboard que nos permitirán visualizar los planos y organizar nuestro rodaje.